vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube. Ok, pues muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Le doy gloria y honra a nuestro Señor Jesús de todo lo que hace en cada uno de nosotros. Más cordial bienvenida a todos los que nos ven por la internet. Sabemos que hay muchos hermanos que se están dando la tarea de alimentarse por este medio, y pues es una honra el saber que podamos ser ese instrumento del Señor para que cada uno de nuestros hermanitos puedan tener en sus casas o en los lugares en donde se encuentren estos mensajes que estamos llevando a cabo cada 8 días, cada domingo, que es el primer día de la semana, en el cual le damos la honra y la gloria a nuestro Padre. El tema del día de hoy se llama la verdadera fidelidad. La verdadera fidelidad. Aquí en la palabra de Dios encontramos en muchas ocasiones la palabra fiel, la palabra lealtad, la palabra fidelidad, pero hay veces que, como en todo, muchos seres humanos, muchos cristianos, llegamos a tener una idea muy superficial de lo que es algún concepto de los que la Biblia nos aporta. Entonces, por eso el día de hoy creo que el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje para que todos seamos edificados y seamos instruidos en lo que quiere decir esa verdadera fidelidad, esa fidelidad que pues de nuestro corazón sería imposible que saliera. Sabemos que todas las cosas buenas, todas las dádivas que verdaderamente son benéficas y edificantes en nuestras vidas vienen de lo alto, vienen del Padre Celestial. Entonces, para ello vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia, vamos al libro de Ezequiel 48, 11 y 12, por favor, si me pueden acompañar ahí en la escritura. Dice de esta manera la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de los levitas. Dios bendito que estás en los cielos, te damos la gloria y te damos la honra, Padre, porque sabemos claramente que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, ahí tú estás con nosotros, Señor. Nosotros corroboramos cada una de tus palabras con ese sentir, con esa manifestación de tu bendito Espíritu Santo que se presenta en cada uno de nosotros en estos momentos tan especiales, cuando te alabamos, cuando te glorificamos, Señor, cuando hablamos de tu preciosa palabra. Padre mío, en esta mañana yo quiero pedirte de todo corazón, Señor, que seas tú el que nos predique, que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, que no sean mis palabras, que todas las palabras que el día de hoy escuchemos sean palabras que vienen de lo alto, porque solamente esas son las palabras de vida eterna, que pueden llevarnos a ese propósito que tú tienes, Señor, a ese propósito que tiene el Padre, a ese propósito que tiene el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por ello te pido, Señor, también que abras el entendimiento de cada uno de los oyentes de este mensaje, que esos sentidos espirituales queden completamente despiertos, queden completamente abiertos y receptivos a la palabra que el día de hoy tú nos quieres dar. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amadísimo, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel, está hablando de algo que nuestro Dios le está diciendo que le diga a su pueblo. Le está diciendo claramente que a él
le complace, a Él le agrada que haya personas con fidelidad, y que esa fidelidad que Él ve en las personas la va a manifestar dándoles cosas, dándoles bendiciones, dándoles bienaventuranzas. Entonces aquí estamos viendo cómo en el inicio está diciendo los sacerdotes santificados. Ya en otras ocasiones hemos estudiado lo que quiere decir santificado. En el instituto incluso estamos llevando esta materia del sacerdocio, y sabemos que un sacerdote es aquel hacedor de puentes entre los humanos y nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes humanos, los que Dios nos da la tarea de llevar a cabo la predicación de su evangelio. Pero el sacerdote, el único verdadero puente hacia el Padre, se llama Jesucristo. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo Ezequiel está diciendo una instrucción clara de lo que el Padre Celestial está, ahora sí, como quien dice, premiando la fidelidad de esos sacerdotes que de antemano dice están santificados. ¿Qué sucede? Humanamente hay personas que pueden levantar sacerdotes, pero aquí estamos viendo que son sacerdotes santificados. O sea, ¿qué quiere decir? Que son sacerdotes que los ha levantado nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces, ellos, ¿qué es la cualidad que aquí se está enfatizando de lo que ellos eran? Que tenían fidelidad. Fidelidad, y vemos claramente que hay una promesa de parte de nuestro Padre a alguien que tiene fidelidad. Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a aprender. ¿Cuál es esa fidelidad que nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros? Amén. Amén. Para ello vamos a ver qué es la fidelidad. La fidelidad, buscándola en un diccionario, encontramos este concepto que dice: la fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Su significado original está vinculado a la lealtad y a la atención al deber. La palabra fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas, y su significado es servir a Dios. Esa palabra fidelidad, estamos viendo aquí que dice que se vincula a la lealtad, mas no dice que es sinónimo de lealtad. O sea, tú puedes ser fiel pero no leal, o viceversa. Tú puedes ser leal pero no fiel. O sea, no son sinónimos. Entonces, pero aquí estamos hablando de que nuestro Padre está premiando la fidelidad. Hay veces que con ello puede conllevar, ¿no? También el decir, bueno, yo soy leal a esa fidelidad que le tengo a Dios, yo soy leal a Dios por esto, por lo otro, por aquello. Pero ¿qué sucede? Yo podría ser leal a un ministerio, supongamos. Yo podría estar acudiendo cada 8 días a un ministerio. Pueden pasar años en que yo asista a lo mejor a esa congregación. Pero durante todos esos años que yo he estado yendo a ese lugar, no soy fiel. O sea, soy leal a estar asistiendo, a estar todo el tiempo en ese lugar, pero no hay fidelidad dentro de mi corazón para ese ministerio. Porque a lo mejor esos 20 años que yo llevo yendo a ese ministerio, en esos 20 años yo me la paso criticando al pastor, me la paso criticando la alabanza, me la paso criticando las predicaciones, me la paso criticando las sillas en las que me siento, o sea, una serie de situaciones. Entonces tú dices, sí, yo soy una persona leal, y ante los ojos de todos dicen, qué lealtad de fulanito de tal, que viene cada 8 días y cualquier situación ahí está y está presente, pero realmente en su corazón no hay una fidelidad. Él llega y a lo mejor con su pastor, con las personas con las que está y todo eso, simplemente es un mentiroso. Él dice que ama mucho al ministerio,
que él hace eso, pero realmente miente. Y desde el momento en que nosotros mentimos, ahí ya no puedes decirte que eres fiel. En cualquier situación, o sea, por muy mínima que sea la mentira, ya no puedo yo decir que realmente eres fiel. ¿Por qué? Porque si tú me mientes en una situación pequeña, de esa misma manera tú también me puedes mentir en una situación más grande. ¿Por qué? Porque hay ese espíritu, hay ese sentir, hay un sentir en el cual nos damos cuenta que simplemente no hay fidelidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decirle, en el caso de los matrimonios, ¿no?, que es muy común eso de que, ay, ¿me eres fiel o no me eres fiel? Entonces, a lo mejor tu esposo o tu esposa nunca ha estado de novia con alguna otra persona, pero el simple hecho de que te diga esa persona, ¿sabes qué? Que yo ni siquiera le hablo a fulanito de tal. Y sin embargo, esa persona sí le habla, esa persona sí se va a comer con ella, con él, eso, lo otro, aquello. Ya eso es infidelidad. O sea, no porque lleguen al extremo de la infidelidad, no por eso es que ya no hay infidelidad. Entonces, estoy poniendo varios ejemplos en lo natural para que comprendamos qué es lo que nuestro Padre Celestial nos quiere dar a entender en lo espiritual. Como siempre lo he dicho, si en lo natural es relevante algo, pues más lo va a hacer en lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Entonces, como lo espiritual es eterno, es en lo que más debemos de concentrarnos en ese tesoro que vamos a tener en la vida eterna con Dios nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial dice claramente que no hagamos tesoros en este mundo, que mejor hagamos tesoros en la vida eterna que es en el cielo. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo 25:14. Vamos a leer el texto y el contexto de esta cita que a la cual los estoy llevando. El subtítulo en la versión de la Reina Valera 1960 dice: Parábola de los talentos. Amén. En otra ocasión ya lo hemos llegado a comentar, pero reitero, la palabra parábola es todo aquello que nuestro Señor Jesucristo quería utilizar con un ejemplo natural para que lo entendiéramos en lo espiritual. Cuando Él hablaba en parábolas, era para que las personas, cuando Él les estaba hablando de algo que es espiritual, algo que muchas veces es solamente revelado por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús les hablaba en parábolas para que en lo natural entendieran lo que estaba sucediendo en lo celestial, lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir parábolas. Entonces, aquí en Mateo 25, encontramos la parábola de los talentos. Y vamos a leer toda la parábola. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Jesucristo va a arreglar cuentas con nosotros, por si no lo sabían. Y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ok, esta parábola es una parábola que la hemos llegado a escuchar, ¿verdad?, en varias ocasiones, y es una parábola en la cual, sin tener la necesidad de pedir mucha revelación al Señor, pues entendemos muy clara la palabra. Claro está que en cada una de las porciones de la Biblia, el Señor nos trae revelaciones muy especiales para que las hagamos viva en nuestras vidas, para que sea un rema y no simplemente un logos. Esta porción de la Biblia, en, no sé, el 90% de los cristianos yo creo que ha sido un logos. O sea, todo el mundo te conoce de esta parábola. Muchos han predicado la parábola, pero pues de una manera a lo natural. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando en parábolas para que entiendan lo que sucede en el cielo. O sea, de hecho, si se dan cuenta, en el principio, nuestro Señor Jesús muy claramente les dijo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose. O sea, dice primero que nada, porque el reino de los cielos es como, o sea, para que más o menos agarren la onda de cómo va a ser la situación en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos hay un Señor. Ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya de ahí empieza a platicar una historia que a lo mejor, si eres muy humano y todo eso, vas a decir, ay, qué duro, ¿no? Qué palabra tan dura, qué drástico se vio este hombre, cómo, o sea, después de que esta persona sí regresó con ese talento y no se lo gastó en otras cosas, le entregó su talento y de todas maneras lo echó a las tinieblas y aparte lo insultó bien feo, ¿no? Entonces, todas esas personas precisamente que son muy sensibles y que no les gusta que les den ni la luz del sol, pues empiezan a verlo esto de una manera muy negativa, ¿no? Pero cuando realmente el corazón de Cristo Jesús está reinando en nuestras vidas, nosotros empezamos, en vez de tomar esto como una crítica, como decir qué Señor tan duro, no, al contrario, más bien nosotros empezamos a considerar toda la bola de talentos que el Señor nos ha dado, todas la de cosas que nosotros sin merecerlo tenemos, empezando porque tenemos la vida. Yo me acuerdo que había un salmista, Álvaro López, creo que era el que cantaba una canción que luego muchos se mofaban de ella, ¿no? Que decían, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Y unos se empezaron incluso a mofar, ¿no? De que decía, bueno, pues ni modo que unos lleguen sin manos y otros sí con manos.
cosas por el estilo, pero él también lo estaba haciendo a lo espiritual. Yo la verdad, desde cuando yo escuché esa canción, yo sí lo entendí él por qué lo estaba diciendo, porque la verdad hay veces que en el culto, te das cuenta que sus manos las dejaron por ahí, que sus pies los dejaron por allá. Sabemos claramente que el Señor nos ha dado el privilegio de tener manos para alabarlo, de tener una voz para cantarle, de tener pies para danzarle, o sea, todo lo que Dios nos ha dado ha sido para la honra y para la gloria de Él. Eso es precisamente que cuando no somos espirituales, no lo entendemos, no lo captamos. Muchas veces decimos, bueno, si Dios me dio manos, pues es para poder agarrar la cuchara y comer. Me dio manos para poder cachetear al que se me ponga el brinco. Me dio pies para poder jugar fútbol, ¿no? Y me dio pies para caminar y poder ir a donde me convenga ir y que en ese lugar yo pueda satisfacer mis placeres. Me dio esto, no. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que todas y cada una de las cosas que Dios nos ha dado y que todas han sido por gracia, porque realmente nosotros, si hubiera sido por nosotros, a lo mejor ni siquiera habíamos nacido. O sea, nuestro Padre Celestial, a Él le plació que naciéramos, a Él le plació que tuviéramos una familia, le plació que tuviéramos un trabajo, que tuviéramos dones y talentos. ¿Y qué sucede? Que aquí la situación es que nuestro Señor, con esta parábola, nos está hablando bien claro de qué es lo que Él piensa, de lo que nos da y no lo aprovechamos. Aquí está bien claro. Aquí no está de que este pretexto que Él puso haya podido haber sido un pretexto en el cual Dios hubiera dicho, está bien, no, sí, tu pretexto vale, tu pretexto sí vale, que como yo te di ese cuerpo, yo te di esas manos, tú quisiste guardarlas todo el tiempo, estar refugiado en un lugar, no querías salir ni a trabajar, no querías salir a tener actividades ministeriales, no quisiste evangelizar. ¿Por qué? Porque estuviste guardando ese cuerpo que te di para que no fuera a ser la de malas, que cuando estabas predicando en esa colonia tan fea, pudiera llegar alguien y asesinarte. Sí, no, pues te guardaste, ¿verdad? Oye, yo te di ese talento, tienes una voz preciosa para que vinieras y me cantaras, pero no, pues tú quisiste, no, sabes que pues me da mucha pena cantar en público, entonces como me da pena cantar en público, pues mejor me quedo guardado en mi casa, ¿no? Y nada más en la regadera me voy a poner a cantar, porque pues ahí pues nadie me va a criticar, ahí nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que esos pretextos, que como lo acabo de decir son pretextos, cuando Dios nos da talentos es para que nosotros los desarrollemos. Si Dios nos da la oportunidad de tener una habilidad para algo, Dios nos está dando esa habilidad para adorarlo, para glorificarlo, para que se cumpla su propósito de Él en nuestras vidas. No nuestros propósitos, no los nuestros, porque nuestros propósitos siempre van a ser vanos. Nuestros propósitos nunca van a ir realmente a pegar en la meta verdadera, no van a pegar en el blanco. Entonces sabemos que la palabra pecado es que erras en el blanco, o sea, no le atinas al lugar en donde debe de ser. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros verdaderamente permitimos que nuestro Señor pueda fluir a través de nosotros y desarrollar todos los talentos y habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas, de esa manera no vamos a errar, no vamos a desatinarle, vamos a estar atinándole. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio esto, es para eso. O sea, es como si Dios me da la oportunidad de tener un carro y que yo no lo quiera usar, que diga, no, ese carro ahí tiene que quedarse parado todo el tiempo porque pues, se le van a gastar las llantitas. No, o sea, si Dios me dio la oportunidad de ese carro, es para que ese carro me esté sirviendo como vehículo. Y si tengo la oportunidad de que ese carro pueda estar saliendo a otros estados, a otros países incluso, para que yo vaya y predique la palabra, yo no voy a tener guardado el carro en el garage y también mi Biblia y todas mis cosas guardadas en la casa. No, Dios me está dando talentos, me está dando la habilidad, me está dando un vehículo
en el cual yo pueda subirme y ir a predicar el evangelio a donde Él me mande, a donde Él me diga, ve y predica al otro lado del país. Pues agarro mi carro y me voy al otro lado del país. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar todas y cada una de las cosas que Dios me ha dado. Dios nos da el tiempo para que podamos llevar a cabo todas las cosas, todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces también, ¿qué hacemos? Perdemos el tiempo en cosas que definitivamente no son edificantes para nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos eso, ese talento que Dios nos dio, lo estamos enterrando, lo estamos haciendo a un lado. ¿Y qué? Estamos siendo infieles. ¿Por qué infieles? Porque vimos cómo claramente a los dos primeros siervos les dijo, siervo fiel. O sea, el que nosotros desarrollemos cada uno de los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, eso es un sinónimo de fidelidad. Es una expresión de nuestra fidelidad a nuestro Padre Celestial. Si yo agarro y me pongo a estar guardando esos talentos, es un sinónimo de infidelidad. Y si me pongo a decirle una sarta de mentiras, no, Dios, es que pues, la verdad, tú me diste este talento, pero como este Moisés, ¿no? Que decía, sí, tú me estás dando el llamado, pero pues, yo soy tan mudo y no puedo hablar. No, ese no era un pretexto, solo un pretexto, porque le dijo, ahí está Aarón, tu hermano, con el cual siempre vas a andar para allá y para acá, y él te va a ayudar en toda esa situación que tienes problemas para hablar. Y entonces, cada una de todas las cosas que el Señor nos ha dado, como ahorita lo estamos diciendo, hasta ese tiempo que luego Él nos da para hacer su voluntad, nosotros lo desperdiciamos de una manera tremenda. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo nosotros tenemos que a lo mejor estar leyendo la Biblia, estar haciendo cosas aparentemente espirituales, no. O sea, pero realmente que nosotros llevemos a cabo cada uno de los propósitos que Dios tuvo para nosotros. ¿Qué sucede? Aquí lo de los talentos y los dones que Dios nos da no son solamente para evocarlos en situaciones ministeriales. O sea, a lo mejor a alguien le dio el don, el talento profesional de una carrera. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios dio la oportunidad de que esa persona tuviera esa carrera, pues lo mejor que hay, pues es que desarrolles todo lo necesario dentro de esa carrera. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? Si Dios me dio la oportunidad, y por eso digo Dios me dio la oportunidad, porque a muchas personas, por más que quieran, Dios no les dio la oportunidad, la capacidad para sacar adelante una carrera. O sea, empezando por ahí. O sea, si yo termino una carrera profesional, es porque Dios tuvo misericordia, tuvo piedad de mí, y que yo pudiera estar cumpliendo con mis tareas, pasar los exámenes, estarme levantando para ir a la universidad. O sea, todo eso viene de Dios. Claro, los padres tenemos mucho que ver para impulsar a nuestros hijos, pero si Dios no pone el querer como el hacer, ni en los padres ni en los hijos va a darse la situación de que alguien pueda tener una carrera. Pero ¿qué sucede? Si Dios me dio la oportunidad de tener esa carrera, si Dios me dio la oportunidad de ser un hombre fuerte, de poder hacer trabajos de fuerza, esto, lo otro, aquello, los voy a llevar a cabo. O sea, ¿cuántas veces da lástima así de que platicamos de personas que dices, fíjate, fulanito de tal tiene 3 carreras y la verdad pues está ahí encerrado en su casa y dice que pues no, que como no hay chamba, o compró un taxi y anda ahí en el taxi y su carrera la hizo a un lado? Claro, sabemos que es difícil encontrar trabajo, pero muchas personas no es porque les sea difícil encontrar trabajo, sino porque desde un principio ya están renunciando a lo que Dios ya les había dado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta parábola fue una parábola en donde está generalizando todas las áreas de nuestras vidas. ¿En qué es donde verdaderamente nosotros no estamos llevando a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas? En todas las áreas de nuestras vidas, en situaciones ministeriales. O sea, yo veo cómo hay personas que tienen todo el talento, tienen toda la oportunidad, tienen dones espirituales, que oran por personas y son sanas,
tienen dones proféticos, tienen una serie de situaciones que no las llevan a cabo por temor, por miedo, porque simplemente les da flojera estar llevando a cabo su ministerio. Entonces, ¿qué sucede? La verdad, y no por espantarlos, todas esas personas son a las cuales nuestro Señor Jesús va a llegar a pedir cuentas y les va a decir, ¿sabes qué? A las tinieblas. No, Señor, pero mira, yo conservé mi cuerpo y yo conservé esto. Sí, pero ¿en dónde? O sea, pero no produjiste nada. O sea, está bien, fuiste una persona que recibiste del Evangelio, pero ahí te quedaste años, duraste en la iglesia. ¿Y cuándo fuiste para predicarle a alguien? ¿Cuándo fuiste para hablarle, dar de gracia lo que yo te di de gracia? ¿Dónde está? O sea, te lo quedaste guardadito nada más. ¿Cómo fuiste tan egoísta? Es como si tú hubieras encontrado la cura del cáncer y que no quisieras ir con las demás personas a decirles, miren, aquí está la cura del cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas situaciones son en las cuales nosotros vamos a darnos cuenta que fuimos infieles, que hubo una deslealtad de parte de nosotros al que nos dio todo. El simple hecho de que las personas hayan recibido cosas de parte de nuestro Padre Celestial y que ni siquiera queramos darle un tiempo de nuestra vida, un tiempo de una manera disciplinada, de que cada 8 días acudamos a un culto, o que vayamos y que queramos encontrar más de su palabra, o que leamos la Biblia. Todo ese tipo de situaciones son cosas de ingratitud, son cosas de que dices, pues mira, mientras yo esté bien, pues no necesito de estar leyendo esto. Pero eso sí, viene cualquier tribulación y empieza, oye, dime en qué salmo puedo encontrar consuelo, oye, ¿qué crees que tuve este problema? ¿Pueden orar por mí? Oye, qué feo que a nuestro Señor Jesús lo agarremos nada más como la llanta de refacción. Que la llanta de refacción dura años y solamente la usamos en una emergencia, cuando se nos ponche una llanta. Es en el único momento en el que lo usamos. ¿Qué sucede? Eso es exactamente lo que pasa con esta parábola de los talentos. Nosotros tenemos el talento de tener una comunicación diaria con nuestro Padre Celestial. ¿Y qué? Lo queremos usar esa comunicación solamente en los problemas. Solamente cuando creemos que ya nada de nuestras fuerzas pueden llevarse a cabo para salir exitosos del problema. Entonces solamente ahí es cuando lo utilizamos. Esos son los siervos infieles que se van a ir a las tinieblas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, cuando daba una parábola, era para que la gente entendiera lo que iba a pasar en la vida espiritual. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a 2 de Corintios 11:2, por favor. Y hay algo bien importante que quiero también comentarles, que Dios puso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Hay veces que nosotros vemos que Dios no contesta a nuestras oraciones. Hay veces que decimos, Señor, es que yo necesito esto, quisiera que me des ahorita que estaba hablando de los carros, quiero que me des un mejor carro, porque con un mejor carro yo podría hacer esto, podría hacer lo otro, aquello. Pero Dios, si Él se está dando cuenta de que con lo que Él ya te dio, con lo poquito, tú no has sido fiel, ese pobre carro lo tienes bien maltratado, te pasas todos los topes, no lo lavas, no ves la manera de que el carrito ande bien, ande a todo dar. Déjenme decirles que Dios no nos va a dar algo que Él mismo sabe que nosotros no vamos a cuidar. O sea, si no estamos cuidando algo que vale poquito, pues menos vamos a cuidar algo que vale mucho. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener eso que vale mucho, vamos a pensar que ya cualquier ocasión nos va a poder llegar eso y más. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es claro lo que dice, que si no somos fieles en lo poco, no vamos a poder estar en lo mucho. Entonces, hay muchas veces que eso sucede, y yo se lo he dicho muchas veces a mis hijos, oye papá, que yo quisiera un carro mejor. Sí, hijo, pero pues ve cómo tienes esta camioneta, cómo la maltratas, te subes con los pies todos enlodados, esto, lo otro, aquello. ¿Qué sucede? No estamos cuidando esos talentos, no estamos cuidándolos.
Cuando tú platicas con personas que han estado en la política, en cada administración gubernamental hay presupuestos que el gobierno, valga la redundancia, le da a las ciudades, le da a las dependencias. ¿Y saben qué sucede? Que si alguien no se acaba el presupuesto que se le dio en un año, en un sexenio, en esa administración, si esa administración no se acaba los recursos que el gobierno les dio, ¿saben qué pasa para el próximo administración? Les reducen el presupuesto, porque dicen, pues no lo necesitaron. Como no necesitaron los 100 millones de pesos que les depositamos en estos 3 años, bueno, pues entonces a los 3 años en vez de 100 millones de pesos van a ser 50 millones de pesos, porque eso fue lo que usaron. Entonces lo mismo pasa en lo espiritual, es lo mismo que pasa en lo espiritual. Dios nos da talentos, Dios nos da cosas que son para que nosotros las desarrollemos, las aprovechemos. Pero si nosotros no las aprovechamos, por eso aquí dijo algo bien importante: al que tiene los 10 talentos, a ese denle el talento que le di este. Muchos pueden decir, ay, ¿cómo? ¡Qué injusto! ¿Por qué? ¿Por qué se le da al que más tiene? ¿Por qué? Pues porque él sí sabe aprovechar. Él sí sabe aprovechar esos recursos que Dios nos da. Esos recursos que vienen del cielo, esos recursos, esa persona sí las aprovecha. Como esta persona no aprovecha, entonces désenlo al que sí aprovecha, porque él sí va a producirlo más. Él sí va en la cuestión ministerial. Oye, hay personas que tengo en mi ministerio, que vienen a la iglesia a escuchar de mi palabra. Dije mi palabra porque muchas veces no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como vienen a escuchar de mi palabra, yo estoy desaprovechando los talentos que Dios me da para desarrollar temas bíblicos. Entonces, como no estoy desarrollando temas bíblicos y les estoy dando de mi palabra, de mi cosecha, yo estoy desperdiciando los talentos que Dios me dio. Entonces, por eso muchas veces, empiezas a ver que se vacían esas iglesias. Y las que están mal, dices, ¿cómo puede ser posible? Esas ya ni necesitaban tanta gente. Y fue más gente para allá y esas chiquitas están quedando vacías. ¿Por qué? Pues porque Dios dice, es que allá sí les están enseñando de mi palabra. Allá sí están realmente produciendo cosas para el reino de Dios y no cosas para ellos nada más. ¿Me explico? No es una regla lo que les estoy diciendo, pero es un ejemplo de cuando llegan a pasar ese tipo de cosas. No es una regla. Hay iglesias pequeñas, pequeños remanentes, como lo dice la Biblia, y que son poderosamente usados para el reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos eso que dices, ¿por qué le dio a esos que ya tenían, les dio más? Bueno, pues es por esta situación, porque allá sí están aprovechando los talentos. Amén. En 2 Corintios 11, 2 y 3 dice de esta manera: porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. O sea, los he casado, porque algunos no entienden lo que quiere decir desposado. O sea, los he casado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo le está hablando a los corintios, esta porción les está diciendo esto porque él tiene preocupación, porque ve cómo muchas personas están predicando otro evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que esa fidelidad que le deberían de tener a Cristo y a su evangelio, la empiezan a perder. La empiezan a perder por predicar otras cosas que no son de Cristo. Empiezan a decir, es que no me conviene mucho predicar del verdadero evangelio,
porque confronta a la gente a la que les estoy hablando. Y aquí va al revés de la moneda de lo que ahorita les estaba yo diciendo. Por predicar el verdadero evangelio, híjole, se me está yendo mucha gente. Pero ¿qué sucede? Que los que verdaderamente son de Dios, ellos van a pedir escuchar del verdadero evangelio. Y no importa que se te vacíe de repente el ministerio, que se te vacíe de repente la cantidad de gente que te siga, pero que la gente, que aunque sea poca y que te esté siguiendo, que sean personas que les guste realmente alimentarse del verdadero evangelio, de un evangelio que no se diluya pero ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan a perder esa fidelidad a Cristo y empiezan a ser más fieles a su economía, empiezan a ser más fieles al bluff, a decir, no, es que si yo me pongo a predicar estas cosas, pues la gente de dinero no va a venir aquí. Entonces yo tengo que predicar cosas que la gente de dinero sea las que el oído oigan bonito y empiecen a endulzárseles el oído. Entonces voy a hacer a un lado el evangelio completo. Voy a predicar medias verdades. Pero si son medias verdades, también son medias mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente empieza a perder fidelidad a Cristo. Por eso es que aquí Pablo empieza a darse cuenta de que con sus discípulos de Corintios sucede esa situación, que están llegando falsas doctrinas, y él dice, me preocupa mucho de que por esas falsas doctrinas ustedes empiecen a perder esa fidelidad al verdadero amor de Cristo, al verdadero evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fidelidad a Cristo la vamos a demostrar con el respeto prioritario para con su doctrina y para con un servicio hacia nuestro Señor. O sea, hace un ratito hablamos de que hay personas que no acuden a los cultos, no acuden a esto. ¿Por qué? Porque ponen muchos pretextos. Bueno, en realidad es una expresión de infidelidad a Dios. O sea, a mí una persona, yo puedo platicar con ella y me dice, no, yo amo muchísimo a Dios, para mí Dios lo es todo. Pero si yo veo que esa persona no se congrega, si yo veo que esa persona no lee la Biblia, si yo veo que es una persona que en las actividades de la iglesia, actividades en las cuales tú puedes llevarle el evangelio a otras personas, en todas las situaciones en las cuales podrías tú ser de ayuda para que el evangelio se extienda y tú no lo haces, eso es una infidelidad. O sea, tú definitivamente tu expresión que estás llevando a cabo no es una fidelidad a Dios. Si tú agarras ay, yo voy a ir a la iglesia porque así me sobra tiempo, voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque pues, va a jugar el América y Chivas y pues no, hombre, eso es algo mucho más preciado que cualquier otra cosa. Eso es una infidelidad a Dios. Eso es una infidelidad a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo cosas que van totalmente en contra de esos premios, de esas recompensas, porque Dios recompensa. Hay veces que nosotros nos empezamos a ir a un extremo en donde decimos, sí, yo sé que Dios me ama, haga lo que haga, me ama, sí, pero no me va a recompensar. O sea, existen recompensas. La palabra de Dios habla de coronas, habla de situaciones en las cuales el que es verdaderamente espiritual y es verdaderamente hijo de Dios son las que más anhela. Cuando yo tengo esa verdadera relación con Dios y tengo en mi corazón esa fidelidad para con mi Padre Celestial, siempre la prioridad va a ser Él. Siempre la prioridad va a ser el que yo mueva todo con tal de poder llevar a cabo los propósitos de Dios en mi vida. Eso es una verdadera fidelidad. De esa manera yo me voy a dar cuenta de que sí soy fiel, de que soy un verdadero fiel para con nuestro Padre Celestial. Dios no espera de sus hijos, no espera sacrificios. O sea, yo no estoy hablando de que, es que tenemos que hacer estos sacrificios, esto, lo otro, aquello. No, eso no lo espera Él. Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Él simplemente
lo que espera de sus hijos es que nosotros anhelemos estar todo el tiempo caminando bajo su gracia. Que nosotros tengamos un anhelo en nuestro corazón de estarle sirviendo al Señor, de que en nuestras vidas reine la voluntad de Dios, reine la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nuestro Señor Jesús espera de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos ese anhelo es cuando despiertan, se activan todos esos talentos, todos esos dones, todas esas habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas para producir tesoros en el cielo, producir tesoros de vida eterna. Vamos a la Biblia, vamos a Lucas 12:41, por favor. ¿Cuántos saben que todo lo que tu corazón anhele para cumplir los propósitos de Dios son eternos? ¿Cuántos lo saben? Sí, o ni siquiera, o vuelvo a repetir la frase para que la capten. Cuando nuestro Señor Jesús pone anhelos en nuestro corazón para poderle servir a Él, para poder hacer cosas para que el reino se extienda, es eterno. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que las personas lo hacen al revés. O sea, se afanan tanto a las cosas de aquí que lo ponen por encima de las cosas eternas. O sea, personas que oye, te invité al culto la otra vez y pues no fuiste. Ah, no, hombre, es que fíjate que tenía yo una junta con unos cuates que me iban a dar un pedido millonario y que esto y lo otro. Entonces, lo dicen incluso de una manera así como para que tú le digas, ay, hombre, pues convídame de eso, ¿no? Yo en vez de ir al culto, pues quisiera mejor ir contigo también, porque eso es mayor que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Porque ellos piensan que eso es lo que va a ser eterno. Pero lo que Dios nos da, eso es lo que es verdaderamente eterno. ¿Me explico? Entonces, claro, hay personas que se quieren escudar diciendo, ay, entonces ya por estar yendo cada 8 días a la iglesia yo voy a ser salvo. No vas a ser salvo. Pero si no vas cada 8 días a la iglesia, pues menos vas a hacer otras cosas para ser salvo. O sea, ni siquiera quieres ir a instruirte de lo que te manda el Señor para que tú llegues a tener una vida eterna juntamente con Él, para que llegues a tener el privilegio y la oportunidad de sus bienaventuranzas. Si no vas a un lugar para que se te instruya de eso, pues entonces menos vas a hacerlo en ningún otro rubro de tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí nos damos cuenta del verdadero corazón de las personas. Dice Lucas 12:41 al 44. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo, aparte de que cuando nosotros estamos siendo fieles con Él, por añadidura, vamos a tener una paz interior, vamos a tener una mejor forma de vida, Él nos está hablando de una promesa todavía más hermosa. Acuérdense que la palabra bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, doblemente feliz, regocijado. Entonces, Dios nos da toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso ya lo tenemos todos sus hijos, una bendición. Pero nuestro Dios, aparte de esa bendición que ya tenemos, nos da sobre bendiciones, nos da bienaventuranzas, nos da cosas extras. Entonces, ¿a cuántos no les gusta en su trabajo que cuando hacen alguna chambita extra te paguen doble o hasta triple? ¿Verdad que es bien padre? Pues imagínense en las cosas del Señor, si de por sí, siendo malos, nos da cosas buenas. Imagínense cuando Él ve nuestro corazón, que tenemos una verdadera intención, un verdadero anhelo para servirle. Pues miren, dice en el 44, en verdad les digo
que le pondrá sobre todos sus bienes. Imagínense si nuestros bienes a veces creemos que son muchos, o los de Pánfilo Ganso. Imagínense lo que ha de sentir los bienes de nuestro Señor. Imagínense los bienes. Hay algo bien importante aquí. Está hablando de que Él va a ponernos sobre todos sus bienes. Todo lo que hemos estado hablando ahorita también es bien importante que entendamos esto. Estamos hablando de talentos, estamos hablando de dones que nuestro Señor nos da. Aquí Lucas utilizó una palabra que es: ¿quién es el mayordomo fiel? En realidad todos somos mayordomos. En realidad nada de lo que tenemos nos pertenece. Y si nosotros desde ahí entendemos la situación, desde ahí nos pueda caer el 20, porque muchas veces solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa revelación. Vamos a olvidarnos de esa soberbia con la que muchas veces actuamos en nuestras vidas. Muchas veces tenemos una soberbia de que pensamos que todo lo tenemos porque nosotros somos los meros, pero simplemente somos mayordomos. Cualquier cosa que tengamos, si Dios me dio la oportunidad de tener una buena memoria para leer de su palabra y retener cosas, todo eso le pertenece a Él. Por eso, como se los dije hace un rato, no tenemos por qué guardarlo, porque no es nuestro, es de Él, es de nuestro Dios. Yo no tengo que tomar decisiones sobre algo que no me pertenece. No tengo que descuidar todo lo que se me está encomendando. Si a mí me dejan a cargo de que un día me dicen: oye, te puedo encargar a mi hijo de que vayas por él a la escuela, eso. Muchas veces cuando es eso y tengo una verdadera responsabilidad, no, hombre, agarro y digo: si tengo que ir por ese niño a las 2, pues yo me voy desde la 1 de la tarde por él, porque no vaya a ser la de malas, que se me atraviese el tren. Y como tengo una encomienda, es un niño ajeno, y como dicen ese dicho, y en lo ajeno cae la desgracia. Entonces tengo que tener mucho más cuidado que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy siendo un mayordomo de algo que no me pertenece. Entonces, eso es lo mismo que pasa con todas las cosas que nuestro Padre Celestial nos da. Nosotros no tenemos por qué sentirnos dueños cuando que simplemente somos mayordomos. Somos mayordomos de nuestra vida, somos mayordomos de nuestros hijos, somos mayordomos de nuestro ministerio, de nuestros talentos, de los dones que Dios nos da. Somos mayordomos, no tenemos que descuidarlos. ¿Sí estamos en el mismo canal, iglesia? Sí. Las promesas de nuestro Jesús se activan en base a nuestra fidelidad. O sea, si no somos fieles, simplemente no se pueden activar esas promesas. Por eso, como ahorita se los decía, podemos estar orando y pidiéndole cosas a Dios, pero no se va a poder activar nada sin que nosotros tengamos fidelidad en nuestro corazón para con nuestro Padre Celestial. Y ya para terminar, vamos a Apocalipsis 2:8. Apocalipsis quiere decir revelación. Y vamos a ver del 2:8 al 11. Dice de esta manera. El subtítulo es El mensaje a Esmirna. Y escribe: al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, nuestro Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Ok, aquí está hablando de algo bien tremendo, algo bien profundo, nuestro Señor Jesús, en lo cual muchas personas pues a lo mejor pues ni siquiera les va a caer el 20, ¿verdad? Pero por eso al final dice: el que tenga oídos, oiga. Esto lo está hablando a nuestro espíritu.
Esto lo está hablando de una manera en que en lo natural a lo mejor no lo podríamos entender. Pero en lo espiritual definitivamente nuestro Señor nos está hablando de que hay muchísimas tribulaciones, muchas pruebas, en las cuales con esas pruebas podemos perder la fidelidad a nuestro Padre Celestial. Y hay veces que nosotros, por muy mínimo que tomemos esa infidelidad a nuestro Dios, Él está observando todo. Él está observando lo que sucede. Él está hablando: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego entre paréntesis dice: pero eres rico. O sea, tú eres rico. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no podemos ser pobres. O sea, yo puedo estar platicando con un Carlos Slim y él, con todas sus riquezas que tiene, nunca va a superar las riquezas de él con las de mi Padre Celestial. Y acabamos de leer que cuando nosotros somos fieles, nuestro Padre Celestial nos pone por encima de todas sus riquezas de Él. Entonces imagínense, un Carlos Slim no me va a apantallar con sus riquezas, porque yo soy rico en Cristo Jesús. Y las riquezas de Él son mucho mayores que las riquezas de cualquier ser humano. Esas riquezas de las que nuestro Señor Jesús está hablando, precisamente Él se está refiriendo a una preocupación que puede pasar por el hecho de no haber esa fidelidad. Aquí en el 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. O sea, aquí está hablando de situaciones que incluso en lo natural estuvieron pasando con todas esas personas que estaban predicando el Evangelio. A mí en lo personal, muchos cuando sabían que yo tenía el llamado pastoral, que esto, lo otro, me empezaron a decir: no sabes qué ataques vas a tener del diablo, y no sabes esto, y todo el mundo vas a estar en el ojo del huracán, y te van a criticar, y te van a decir esto, no, hombre, una de cosas que te dicen, que en vez de que digas: ay, qué padre, no, hay un momento en que en lo natural te da terror, que dices: yo estoy tan tranquilo que estoy, y voy a esto, o tú mismo lo ves. Yo mismo lo veía, compadre, decía: híjole, si luego el controlar a mi propia familia se empieza a salir de control, y en la torre, y que empiece yo a ver que una familia tiene este problema y la otra tiene el otro y la otra aquello, y bla, 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 y vienen una de cosas, pero aquí viene una palabra que precisamente nuestro Dios nos da a todos aquellos que le empezamos a hacer así, donde nos dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestro Padre Celestial nos está dando una instrucción, es tan hermoso saber que detrás de esa instrucción siempre viene una bienaventuranza, una promesa para con sus hijos. Y dice claro: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, a mí no me importa, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que no va a tener un sufrimiento de una segunda muerte, de la muerte espiritual. Él sabía que él ya tenía una vida eterna. Como un hermano una vez me dijo: tú ya sabes el final de tu película, Bernardo. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo por eso decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso fue fiel hasta la muerte. A él no le interesaban los vituperios, a él no le interesaban que lo metieran en la cárcel, a él no le interesaba que todo el mundo lo quisiera matar. A él lo que le interesaba era tener fidelidad para con Dios. La fidelidad para con Dios es algo que te va a llevar a una victoria eterna, no a un éxito efímero como lo llegamos a tener en este mundo. Como lo dice la palabra de Dios: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? De nada me va a servir ganar el mundo si mi alma está perdida. Y al revés, no me importa que en este mundo yo pueda padecer aflicciones, no me importa que pueda pasar esto, mientras yo sea fiel para con mi Padre Celestial, yo sé cuál va a ser
el final de mi película. Yo sé que voy a tener una vida eterna. Y aquí dice claramente que Él nos va a dar la corona de la vida. En el 10, al final del 10 dice, y yo te daré la corona de la vida. O sea, imagínense nada más, Él no nos está prometiendo 10 millones en el banco para que esos 10 millones cuando nos muramos aquí se queden y se echen a perder, como todo en este mundo se echa a perder. Todo en este mundo es efímero. Él nos está prometiendo la corona de la vida. O sea, nosotros vamos a vivir eternamente con Él, en su casa de Él. Vamos a sentarnos a comer con Él, vamos a vestirnos con sus ropas. Vamos a estar eternamente con el Padre en su reino, siendo sus hermanos, siendo sus amigos, siendo sus hijos, siendo sus príncipes. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pues espero que este mensaje que acabamos de escuchar el día de hoy, así como para mí fue algo tremendo, en lo cual me hizo abrir los ojos en muchas, porque como ahorita lo vimos, fueron muchos rubros, muchas áreas. Alguno puede decir, ay, no a mí eso, no a mí eso, ay, esto sí me cayó. Y de la misma manera, cuando yo lo estaba, yo decía, ay, qué bueno, que no, yo sí llevo a cabo esto, yo, ay, pero no en esto sí, como de veras, en esto no lo había pensado. Yo no me acordaba que tenía este talento, no me acordaba que ¿por qué no me acuerdo? Pues porque los tenía ahí bien metidos en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad, con esto que el Señor nos acaba de traer el día de hoy, es para que verdaderamente lo reflexionemos y lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Amén. Ok, bueno, vamos a ponernos de pie para terminar este servicio, para orar. Si me hacen el favor de ponerse de pie. Gracias, bendito Dios. Estamos aquí, cada uno de tus hijos. Sabemos perfectamente bien que el día de hoy tú nos has hablado hasta lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que todas las palabras que tú nos digas van a ser siempre palabras de vida eterna, palabras que no son efímeras, palabras que no simplemente van a servir para que en esta vida la pasemos mejor. Son palabras para que nosotros podamos ir caminando cada momento, en cada lugar de nuestra vida, con un proyecto, un verdadero proyecto de vida, que ese proyecto de vida se ha fabricado en el cielo, ese proyecto de vida que ha venido de lo alto para cada uno de nosotros. Señor, tenemos nosotros talentos, tenemos dones que muchas veces ni siquiera los hemos descubierto. Por eso es que mi oración el día de hoy para contigo, Señor, no es pedirte que me des cosas, pues que simplemente ya me diste, pero que yo no las he descubierto. Señor, yo te pido que me des la oportunidad de descubrir todas esas bendiciones que tú ya has derramado en mi vida, en mi persona, en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, Señor. Señor, tú nos has dado tantas cosas que nosotros ni siquiera las hemos descubierto. Por eso es que yo te pido, Padre mío, que nos des esa revelación de lo alto, para que nosotros podamos descubrir todos esos talentos que tú ya nos has dado, para poder descubrir todas esas bendiciones, todas esas bienaventuranzas y poderlas aprovechar, Señor, al máximo, aprovecharlas al 100%, porque solamente en ti podemos encontrar esas revelaciones, Señor Jesús, porque solamente con tu mente nosotros podemos llevar a cabo todas esas tareas, todas esas comisiones, esos mandamientos que tú has dejado para tu pueblo, para que tu pueblo podamos caminar en santidad, para que tu pueblo podamos caminar bajo tu gracia, Señor, bajo tus alas, esas alas que nos cobijan, que nos protegen del maligno, Señor. Yo bendigo esta congregación, Señor, este ministerio. Yo bendigo a todas las personas que nos ven por la internet, a todas las personas que rodean, Señor, en esta colonia. Yo bendigo a Celaya, Señor. Bendigo a la República Mexicana, que tanto necesitamos, Padre mío, de esa manifestación de tu precioso Espíritu Santo, de ese, como muchos le llaman, avivamiento en las calles, en las colonias, en este país, Señor. Te necesitamos tanto, mi Señor. Necesitamos tanto de esa revelación para que encontremos todos esos tesoros que tú ya nos has dado, Señor. Pero el principal tesoro eres tú, el tesoro escondido, ese tesoro que durante mucho tiempo
La gente no te conoció, pero nosotros tenemos ese privilegio de que ya te conocemos, de que somos tuyos, de que nos has comprado con tu preciosa sangre. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Ahora vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar arriba. Llévame